casi acabó la conversación. Acá no existe, gracias a esa cultura, la de que viene la persona acá a mi oficina y me dice, ay, súbame el sueldo. Bueno, me puede venir a decir, pero acá me vienen a decir, le tengo esta propuesta, estamos generando tanto por eso. Entonces, si esto genera ahora tanto, a mí me sube a tanto. Ah, parcero, hágalo. Pero acá la conversación de que llega una persona y dice, Inge, es que yo llevo 10 años trabajando acá y no me han subido el sueldo. Y yo le digo, venga, ¿usted no le da pena? Lleva 10 años acá y no da una idea buena, parcero. ¿No le da pena? Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, ya casi llegando al primer año de creación de estos contenidos con la intención de llevarle buena energía, de mostrar la mejor cara de nuestra ciudad de Cúcuta y también pensando en una nueva sección, una sección sorpresa porque Giovanni no sabrías, pero que quiero denominar Nuevos Líderes y tiene mucho que ver con este invitado de la mañana de hoy. Giovanni, bienvenido a Yo Creo en Cúcuta. Muchas gracias siempre por esa generosidad de recibirnos en su empresa. De hecho, el invitado número 4 de este podcast fue su papá. Tuvimos una conversación muy rica, bastante nutrida con el ingeniero Edgar Leal. Y los que de pronto no la han visto, porque fue de las primeras, pero los invito a ir a ese episodio número 4. Ahí contamos gran parte de la génesis, no solamente de TNS como empresa, sino también ese proceso que llevó al ingeniero Edgar antes de crear la empresa y lo que hoy en día conocemos en la ciudad de Cúcuta, una empresa con más de 30 años, pero también viviendo un momento importante en lo personal, que yo lo veo como economista, lo veo como una persona que quiere la ciudad, y es el paso a una segunda generación. No solamente TNS, otras empresas se encuentran también en esa transición, y es un tema complejo, no es un tema fácil. Los que logran superarlo, pues seguramente le sigue generando mucho valor a la ciudad. Así que para el que no lo conoce, para el que de pronto no está tan familiarizado con TNS, presentémonos un poquito. ¿Quién es Giovanni Leal? Y bienvenido. Muchas gracias, David. Pues lo que estudié fue Ingeniería de Sistemas y Computación en los Andes. Ahorita terminé una especialización en Gestión de Tecnologías en las Empresas, en la EAN. Eso fue una beca, muy bonito que uno aproveche esas cosas. Normalmente esas becas no las usa. Nuevo padre de familia, eso es importante. Recién estrenado hace pocas semaas, una bella bebé junto con su esposa Jessica, que tengo el gusto de conocer. Giovanni, empecemos por ahí. Lleva pocos meses de haber nacido Aurora, pero desde su rol gerenciando esta empresa, su papá y su mamá siguen, digamos que ahí como una mirada un poquito más lejana, pero usted está en el día a día. ¿Hay algún cambio del Giovanni del año pasado cuando no era padre al Giovanni de hoy ya siendo padre? Claro. Compártanos un poquito de eso. Usted lo ha vivido también en parte, ¿no? Ese desprendimiento, pero yo creo que más que todo es empatía con los colaboradores. Porque todo lo que yo les diga a las personas que no lo han vivido, es imposible describirlo, ¿no? Pero sí, es empatía porque mi esposa y yo vivimos vidas muy cómodas, muy privilegiadas, y a pesar de todo esto es un reto. Entonces lo que uno hace es tratar de ponerse en el lugar de una persona que no tiene todas esas comodidades, y uno dice, ala, ¿cómo hace? Entonces lo que ha generado más es como tratar de que uno tenga más empatía. Yo creo que eso es lo más importante. Y pues sí le cambia el orden de las prioridades a uno, en un gran aspecto. Por ejemplo, mi esposa siempre me decía que le preocupaba el tema de que mi prioridad siempre ha sido el trabajo. Entonces ella me decía, no está por encima del matrimonio, pero está igual. Entonces ella le preocupaba. Entonces hemos logrado tener un buen balance de seguir pendiente de las cosas, pero siendo un papá presente, responsable. Puedo decir que sé cambiar un pañal con los ojos cerrados. Entonces, usted me ha visto cambiando pañales. ¿Listo? Mire, yo que le confieso algo. El año pasado, cuando conversábamos con su papá,
pues ahí conocí a Jessica, sabía que estaba embarazada en ese momento, y yo pensé en esta entrevista con usted o en esta conversación más que entrevista, pero yo quería que fuese después de que ya naciera Aurora. Nunca se lo había dicho, pero acá lo dejo expresado justamente para poder tener no solamente el acercamiento de lo que vamos a conversar desde el relevo de sus papás a usted, sino también esto que nos está contando de cómo cambia un poco de ese mindset o ese balance como gerente, como empresario, pero ya con un bebé o con una familia más grande. Háblenos un poquito de antes de, no quiero hacerle spoiler, el capítulo 4 es Copa, pero don Edgar nos deja saber con claridad, pues, cómo fue su llegada a la universidad, cómo fue el esfuerzo de familiar y de él mismo. Y para los que no saben, su mamá fue la primera ingeniera de sistema graduada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Creo que no es solo mujer, es ingeniere y lo de... Mujer y es la primera graduada del programa. Sí. Y además su papá fue o estuvo en ese momento cuando llegó el primer computador a la ciudad de Cúcuta y a la Universidad Francisco de Paula Santander. Su papá formándose o se formó como ingeniero civil y su mamá, como usted lo dice, ingeniero de sistemas. Pues dos ingenieros, normalmente usted iba a ser ingeniero, pudo ser otras cosas. Háblenos un poquito de ese, Giovanni. Háblenos de eso. Cuando usted salió del colegio, ya TNS tenía su forma, de pronto, no el tamaño de hoy, pero sí estaba con unas buenas bases. ¿Cómo era esa conversación en la familia sobre su proyecto de vida? Ok, pues, por ejemplo, yo tengo muchas conversaciones por el tema, por ejemplo, de que yo digo que yo viví unos papás diferentes a los que vivió mi hermana. Y nosotros nos sentamos y tenemos las conversaciones, son muy bonitas. Y las familias deben tenerlas. Entonces, pues cuando yo empecé a crecer, TNS no era un proyecto de vida porque TNS era un experimento. TNS no, sí. Y todos sabemos, por ejemplo, digamos gente que dice, no, es que usted es rico. Y dice, no, pues yo tengo que trabajar todos los días. O sea, si yo dejo de trabajar un año, me quiebro y no tengo. Entonces, para mí rico es dinero generacional, que los hijos no tienen que trabajar, que pueden. Entonces, en esa época uno decía, ok, chévere que mis papás han podido salir adelante, todo eso. Ya cuando se consolida la empresa, se vuelve una marca, se automatizan procesos. Por ejemplo, esa barrera de contratar gente. No sé si usted ha visto muchas personas que son excelentes en su trabajo, pero se quedaron ahí porque no quisieron contratar a nadie. Delegar después. Eso es una de las, sí. Entonces yo conozco personas que son excelentes de trabajo, son excelentes haciendo espejos, pero no contratan gente, entonces tienen ese celular toteado, usted habla con ellos a cada rato y no pueden cumplir las promesas y entonces se crea y no prospera. Que por ejemplo, mi papá siempre, yo estoy lleno de historias de mis papás. Mi papá siempre le da el codacito a mi mamá cuando le dice, ala, siempre era con el tema de que yo necesitaba contratar gente, yo necesitaba contratar a alguien. Y su mamá siempre era que no, porque es que nos van a robar. Y si voy y contrato a alguien y nos roban. Es la primera persona que contraté y fue y tuvimos ese descalabro. Dijo, no, o sea, yo quedé, y para volver a contratar entonces la siguiente persona, eso fue otra cosa durísima. Entonces, volviendo a la pregunta, em, hubo un punto cuando ya la empresa se consolidó, sí dijimos como que yo quería ser médico y a veces mi esposa me molesta y me dice, qué bueno que usted no es médico porque a usted le gusta experimentar. Entonces yo creo que es prudente que no haya sido médico. Empieza uno a perfilarse, como que, hey, venga, yo soy bueno para estas cosas. A mí siempre me gustó entonces el tema de la electrónica y de la robótica. Que yo hice un paper sobre esto y todas estas cosas. Pero entonces ahí fue donde mi papá empezó a verme mis aptitudes y desde una libertad me empezó a guiar. Uno ya ve en retrospectiva las cosas, ¿no? Uno no entiende cuando... Entonces, por ejemplo, yo tuve un excelente profesor en el colegio que se llama Libardo. O sea, esos son gente que lo marca a uno y lo guía. Y él me inculcó mucho el tema de la física, o sea,
enseñaba con pasión y se la transmitía a uno. Entonces él me decía, no, usted tiene que estudiar en la Nacional. Entonces me hizo aplicar para... Yo recuerdo que él estudiaba, él tenía profesión de matemática pura, pero bajito, con el cabello despelucado. No. ¿No? Ok, ahí en el Santo Ángel, que también les agradezco muchísimo por la información a ellos, las monjas excelentes, excelentes. Ahí él estuvo en la Nacional, le hice el esfuerzo y me propusieron la beca para la Nacional y todo eso. Yo llegué a mi papá como el gran logro, mire, tengo la beca para la Nacional. Y papá, que fue becado, bueno, miren, uno tratando como de presentarle a los papás como que logré lo que usted, y mi papá habiendo sido toda la vida becado y todo eso, me dijo, yo viví esa vida, déjeme regalarle la privada. Pero no, pero sí, pero lo que logré, mi hijo, hágame caso. Yo estudié toda mi vida en pública, no tiene nada de malo, pero si yo ahora tengo la oportunidad, déjeme regalarle la privada. Y eso es de las cosas que más le agradezco a mi papá que me regaló los Andes. O sea, con el esfuerzo que les haya, porque es un costo, ahorita ¿cuánto está el chiste? ¿Como 25 algo así? Ah, bueno, que ahorita yo digo, por lo menos yo a mi hija le tengo que dar los Andes y uno dice, uy, huepucha, y ahorita estamos mejor que antes y entonces empezamos, y yo le dije a él, bueno, yo quiero ser ingeniería electrónica o mecatrónica. Él me dijo, yo veo que usted estudia eso sin necesidad. Entonces vaya usted, estudie lo que necesita que le enseñen, porque le va a tocar que le enseñen, que le ponga horario y que la gente le... Y usted lo otro lo va a aprender solito. Entonces son cosas como esas, ahí me empezaron a perfilar. Y ya después vienen los años de rebeldía de uno, que empieza que uno dice, no, es que yo ya estoy listo, yo quiero hacer plata. Y esos choques en donde lo aplacan a uno, uno no entiende. Tiene que aprender, lo importante es aprender a hacer el dinero o sea, aprender con la plata de otro, porque esta empresa no daba para errores. O sea, Y en eso sus papás pues siempre han sido bastante estrategas y también como usted dice lo han guiado, los han formado, seguramente a su hermana desde la misma forma. Yo quiero que ahondemos en algo porque al que no sabe, hoy en día digamos el mundo de la tecnología que tiene casi que un punto focal o geográfico muy importante en California, en Estados Unidos o en Silicon Valley. Ya hace más o menos 3 décadas comenzó un tema de capital de riesgo, de inversionistas ángeles que comenzaron a apostar porque son apuestas bastante grandes de riesgo a la hora de decidir entrar o no entrar en una inversión y es lo que se conoce hace ya un par de años como startups. Pues hay un ecosistema que funciona muy bien, ese ecosistema casi que se ha irradiado al resto del mundo y esto es para llegar a un punto donde uno de los jugadores muy importante se llama Y Combinator, que es una aceleradora. Y pocos colombianos han pasado por estas convocatorias que se llaman en inglés batch de Y Combinator. Y acá tenemos un cucuteño que salió del Colegio Santo Ángel, que se formó en Colombia y que pasó por ahí. Cuéntenos un poquito de la experiencia, pero también cómo llegó a aplicar, porque mucha gente ni siquiera se atreve a aplicar. Usted no solamente aplicó, sino que hizo su pitch. Cuéntenos un poquito de eso. hizo la tarea, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, Y Combinator, bueno, pues al principio, lo que le decía, cuando yo salí a la universidad, mi familia era muy experimente y hágalo, pues este es un momento de usted hacer su línea, ¿sí? Si usted quiere, después de tener éxito, vuelve. Y ahí yo ya iba por la línea de la robótica. Yo había hecho el paper, lo expusimos en Brasil, todo ese tema. Pues yo tuve un achaque duro eh, con una beca, porque otra vez apliqué una beca por una maestría y no me salió. Eso fue muy duro. Y entonces ahí yo dije, no, entonces voy a aplicar. Entonces yo dije, le perdí confianza a las instituciones colombianas y yo dije, entonces voy a aplicar externamente. Y apliqué a Y Combinator con tema de robótica. Entonces nosotros hicimos una mano robótica. En esa época el boom era de impresoras 3D. Entonces empezamos a implementar todas las tecnologías y hasta mi papá me abrió como un centro de costos en la empresa y me dijo, listo, que haga lo suyo por su lado, usted tiene tanto presupuesto, hágale usted, no tiene que ver con acá. Em,
Entonces ahí aplicamos a White, pues al principio es que empecé a publicar mi trabajo y nosotros hay una página que se llama Hackaday, que es como la rama pública de donde yo compraba, el proveedor que me vendía a mí las cosas electrónicas tenía esa como divulgación. Ahí yo me gané un premio, lo fuimos a exponer a Nueva York, todo ese trabajo, y pues en el entorno americano pues nos dijeron, hey, sería bueno que hiciera esto. E hicimos el proceso de Y Combinator y llamó la atención. Entonces fuimos con las cosas pagas y entonces ahí ya uno empieza a ver qué son los que se deben y no deben del entorno. Al final no, o sea, yo fui, me entrevisté y me entrevisté con gente que era para mí innegable, o sea, el chairman que nos entrevistó, porque siempre hay unos roles, y el que nos entrevistó fue el fundador de Pebble, no sé si has escuchado, el de los relojes, el precursor del Apple Watch. Entonces, para mí era increíble estar con una persona de esta al frente, ¿sí? Y también estaba con el fundador de Twitch, antes que lo compraran a Amazon. Entonces, pues yo nunca me había sentado con una persona que tuviera 60 millones de dólares en las cuentas. Pues no los tendrá en las cuentas, pero a él le dieron 60 millones de dólares. Sí, y el loco estaba en chancleta, ¿no? Uno acá el empresario cucuteño que Ferragamo, Louis Vuitton, y el loco tenía 60 millones de dólares y andaba en chancleta, en chores, atendiéndome. Y ahí uno mira en retrospectiva los errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ellos no les gusta que los fundadores sean uno solo. A ellos les gusta el equipo. Que sea un solo founder. Ellos no les gusta eso. Ellos no les gusta eso porque como humanos tenemos especialidades, tenemos muchas carencias. Entonces, si no hay múltiples, no suplen las carencias. Y ahí tienen toda la razón. Porque, por ejemplo, cuando me hablaban de dinero, uno pues en su comodidad, pues es que a mí no me interesa el dinero. A mí lo que me interesa es crear un estudio de robótica y ver las aplicaciones de eso. Y me decía, ok, pero ¿cuánto ha gastado y cuáles son las proyecciones? Y yo, pues no, pues la verdad me interesa esto de capital de inversión porque no me importa es gastar, a mí lo que me importa es hacer cosas chéveres. Entonces ahí se le levantó el red flag y ese fue el motivo que me decía que, o sea, decían como que venga. Que el modelo de negocio, ese componente de cómo monetizar no estaba claro. Y sabe que me dijeron una cosa que a mí me marcó en la vida. Este loco, uy, se me va el nombre, el fundador de Peor. Él me dijo una frase que me marcó toda la vida y es, él miraba los prototipos que traía y él me decía, esto es increíble. ¿Con cuántas personas lo ha hecho? Y yo, no, pues somos dos personas contratadas. Esto es increíble. Y después me dijo, acá me han llegado personas ¿puedo decir groserías? Esto igual No, le decía, acá me han llegado personas con productos de mierda, o sea, unas porquerías, y con 10.000 usuarios. Entonces él dice, algo bueno tiene que tener esta porquería. Algo, o sea, ¿cómo es posible que esta porquería tenga 10.000 usuarios? Y acá me llega gente como usted, con un producto, esto es espectacular, porque yo desarrollé mis propios motores. Por ejemplo, yo miro a mucho Koenigsegg, una marca de carros que ellos desarrollan hasta el último tornillo de su carro. Yo desarrollé mis propios motores, yo mismo me iba hasta Bogotá nada más a comprar los tornillos de robótica. Yo esto está espectacular, no le encuentro, él fabricó hardware y él se quebró haciendo hardware. Entonces también él decía, no, la plata está en software. Y yo veo esta vaina espectacular. ¿Cuántos usuarios tiene? Yo tengo uno y fue porque la regalé. Dijo, ah, ya. Entonces algo tiene que estar re mal en esto. O sea, tiene que tener un problema fundacional. Usted tiene que tener un problema gravísimo para que esto no sea masivo. Entonces, ya sea usted como persona, el modelo de negocio, la tecnología o algo así. ¿Sí? Entonces, eso me marcó. Y me marcó porque entonces cuando me dijo, hay porquerías con 10.000 usuarios, yo empecé a mirar al estado actual de la empresa. Y que, siendo muy honesto y muy crítico, la empresa no estaba, o sea, se había quedado atrás y era un mar de críticas y todo esto, pero tenía miles de usuarios.
Entonces yo dije, ok, acá ahí está la joya. O sea, yo tengo que dejar de mirar allá. Yo tengo que mirar en el mar de crítica y resolverlo y ver. Por fortuna llegó ese insight para aplicarlo ahora al marketplace de TNS, pero eso lo haremos más adelante. Mire, Dio, es que algo que me parece muy valioso también es que hace más o menos 3 años conoce a su papá un café ahí como con empresarios y terminamos hablando los dos. De pronto no, eso tuvo que ser como 2001 finales, o sea, post pandemia ya saliendo, o comienzos del 2002. Y una persona como él y su mamá pensando en el retiro y Hmm, pensando en haber trabajado toda su vida y haberle dado lo mejor a sus hijos en formación, hmm, pues seguramente en ese momento, porque me lo expresó así, tenían una gran pregunta pues una gran conversación entre ellos y era si vender la empresa, si continuar la empresa, si darle, digamos, el testimonio, si hacemos la analogía con las carreras de relevos, si darle el testimonio a su hijo, digamos, porque entiendo que su hermana pues está en el en exterior, el exterior, en otros trabajando, temas. juiciosa. Sí, entonces, y era una pregunta de verdad jodida, ¿no? Sí. Y yo conversé ahí, póngale 30 minutos o más, y alcancé a decirle, pues don Edgar, la otra opción es que si vende la empresa, seguramente va a haber un negocio interesante detrás, una monetización chévere, y usted podría convertirse casi que en el primer inversionista ángel de Cúcuta, pensando en un ecosistema de tecnología que aún hoy sigue siendo muy pequeño y en una etapa temprana. Pues por fortuna la decisión fue continuar y estamos trabajando en eso, pero tomando el insight de no estar solo, hoy en día, ¿qué conversan al respecto sobre si llegaran en algún momento a buscar, digamos que un aliado, un socio, un partnership, un cash out, no sé, pues cuál es como esa mirada? Hmm. A ver, por ejemplo, digamos, ellos no dicen estamos retirados, mi mamá está felizmente pensionada. Entonces, ellos son muy del lenguaje y ellos me transmitieron eso desde pequeño. Entonces, porque ahí sí como el tema de que las palabras tienen poder y esas cosas, pero es que las palabras moldean como usted piensa y sus hábitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la empresa es pecado decir yo, o es que acá entran las personas y dicen, uy, es que ustedes tienen un problema grave con no, no, parcero, usted ya firmó contrato, tenemos un problema grave y nos va a tocar resolverlo. Entonces ellos son muy y eso crea cultura. Em, cuando empieza el relevo generacional, es lo que me preguntaste, ¿o ¿cómo es? Sí, la conversación sobre vender la empresa, Mm, continuar. Pues el relevo se piensa es cuando llegó el tema de la pensión, del retiro, y ellos, la verdad, venían de mucho tiempo, ya estaban cansados. O sea, y es entendible, después de tanto, no es pionero, pero sí tanto eh, trabajar, es entendible que ya cumplieron sus metas de su vida y ya quieren es mantener ese estilo de vida. Yo ya no quiero, entonces ya tiene que llegar uno con ese impulso. Cuando llegamos, sí, él estaba considerando opciones porque siempre se han acercado desde los inicios de la empresa. Al principio eran empresas de Medellín, empresas de Bogotá, que se veían tan lejanas como ahorita. Los que nos contactan muy constantemente son fondos de Canadá. Em, no es fácil. O sea, mi papá siempre tuvo una mirada en donde él dijo, yo vendo, pero yo vendo completo. Sí, y no es que estoy ofreciendo la empresa, no, no, no. Le estoy contando lo que les decía, yo vendo completo porque yo después de todo mi proceso no voy a pasar a ser empleado de ellos. ¿Por qué? Porque el modelo es muy sencillo. Te doy $5 millones, tú retienes, no sé, un 5%, un 10% de propiedad, pero para tenerte involucrado
y después al año te va a pedir un crecimiento de 1000%, de 2000%. Entonces, a ver, o sea, y yo, y me, mi papá dice, me contraté un jefe. Entonces, él decía, no, pues yo no entiendo, o sea, ¿cómo es posible? Y además esos $5 millones, pues, no van todos a la cuenta de uno, ¿sí? Entonces, ni siquiera voy a poder ir a disfrutarlo, o me voy a volver un ángel inversor, o voy a mirar, no, no, no. O sea, yo tengo que estar en ahora juntas directivas que yo no las lidero, dándoles cuentas a los otros. Y entonces, y parte de esos $5 millones me toca escogerlos, reinvertirlos en la empresa para hacer ese crecimiento que ellos quieren. Entonces, ¿no es mejor simplemente ir a un banco y pedir los $5 millones que me van a cobrar al 1% al mes? Que son 12% al año y no es un crecimiento del 1000%. Ahora, ¿en dónde sí funciona? Donde estas personas que entran a meter el dinero, no, lo menos importante es el dinero. Lo más importante son las conexiones y todo eso, sí, o sea, pero por eso es que ese modelo de VC ha funcionado, pero ha funcionado el 1% de las veces. O sea, es un caso de éxito astronómicos. Y porque por eso el modelo es tan agresivo financieramente, porque como la mayoría no funciona, pues ese pequeño porcentaje que funciona tiene que dar para recuperar lo que se perdió en las demás y para poder tener ese 100x de retorno. Pero ahí el problema es cuando digamos, si yo fuese a tomar inversión, y yo dijera, el que me quiera dar tanto se lo recibo, ahí ya yo estoy mal. Porque yo debería decir, no, yo quiero es que me invierta él. La plata es un compromiso, pero ¿por qué? Porque es que él me va a abrir las puertas que yo necesito. Él es el que va a saber qué hacer con esta marca y todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí yo digo que sí es un éxito, pero recibir plata por recibir plata y pues para eso están los bancos. O sea, entonces el tema. Entonces mi papá dijo, el que me venga a comprar me compra, pero le dejo las llaves y yo arranco con mi vida y yo la disfruto. Entonces, ahí eran donde los fondos de inversión ahí sí dice, no, usted lo que me quiere es poner a camellar lo que más duro que nunca trabajo en mi vida, ya cuando estoy cansado. Igual habían ofertas de compra total, entonces ahí es donde yo estaba en Bogotá y yo le dije como que espere. O sea, déjeme hacerle un poquito más. No, pero es que usted para qué se va a poner, yo le dije, hagamos un trato, déjeme hacerle y por lo menos si la quiere vender, yo me comprometo que la va a vender más cara. O sea, sí. O sea, por lo menos, si usted puede seguir queriéndola vender. Ahorita estamos en un punto en donde acabamos de renovar la visión. Y en la visión pusimos, la empresa va a seguir siendo una empresa familiar hasta el 2030. Es un compromiso con todos los empleados. O sea, es claro. O sea, la visión se hace de... Hay un mediano plazo, hay una visión. Claro. O sea, sí, que la visión normalmente es un hacer. No, pusimos ahí claro y estén tranquilos de que acá la empresa va a seguir siendo de una familia cucuteña hasta el 2030. Ese es nuestro compromiso. Entonces, son pequeñas cosas así. No ha sido fácil. Pero yo estando en Bogotá, antes de venirme, entonces empecé a rodearme de personas que son partes de gobiernos corporativos. Y empezar a entender cómo es que hacen, cómo es esa sucesión, porque también venir a aportar, ¿no? Entonces mi esposa es abogada y ella afortunadamente siempre ha sido un match con ellos. Y como no tiene esa relación tanto de familiaridad, ella siempre les ha podido hablar claro, sin pasiones ni nada, sino externo, y tiene una confianza tremenda con ella. Yo creo que sin ella no hubiésemos podido hacer ese proceso. O sea, ella ha sido instrumental para esto. O sea, ellos tienen más confianza en ella que yo. Y lo digo con todo el cariño y comprensión del mundo. Por las habilidades que ella tiene, se la ha ganado. Yo tengo un talento, ¿sí? Entonces, ahí nos suplimos. O sea, el relevo generacional no fue conmigo, fue con mi familia. Hay algo que, bueno, varios puntos de los que ha tocado que quiero aprovechar. Uno en particular tiene que ver con el talento de las personas. O sea, en la medida que la empresa ha crecido, se ha generado no solamente más valor a los clientes, sino también más oportunidades de trabajo. O sea, hay más fuente de empleo que de manera directa hoy en día hacen parte del equipo. Y en ese sentido la nómina ha crecido, los colaboradores están aumentando y eso es bastante positivo, no solamente para la empresa, para ellos mismos, sino para la economía en general, para el mercado de la ciudad en general.
A mí me parece que hay buenos referentes afuera. Por ejemplo, los paisas son muy orgullosos de ciertas marcas, muy orgullosos de Bancolombia, de Cementos Argos, de Suramericana. Y yo siento que los tuteros tenemos una oportunidad bonita de empezar a reconocer nuestras marcas y también sentirnos orgullosos. No solamente el que está vinculado de manera directa, como lo que nombré, porque me pagan la nómina o porque yo soy un proveedor, ¿sí? Sino alguien que de pronto pasa por acá, es vecino de, conoce a un empleado, en fin, y entonces en ese portafolio de marcas de ciudad, yo lo denomino de esa manera, pues TNS para mí está ahí. Y no está ahí solamente porque me caigan bien, porque seamos amigos, sino por ejemplo hay ciertos puntos importantes. TNS creo que es la única empresa de cucuteña de tecnología que es proveedor tecnológico de la DIAN. Eso lo puedo decir con toda seguridad. No solamente de la DIAN, que es proveedor tecnológico de PSE y también los únicos. Entonces, siempre hay unos logros significativos. Cuando yo hablo de la empresa de mi familia, pues me dice, este kiwi es de su familia. Sí, pero es que estuvimos presentes, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Eso no me lo regaló nadie, ni me lo gané en una rifa. Entonces, hay reconocimientos propios de las empresas que es importante que la gente los conozca. He mencionado dos de ellos que conozco, pero pueden haber más. Y también cuando el talento de ustedes se mide con empresas, digamos, multinacionales como AWS y se dan cuenta que están a la par, o sea, que no es que el conocimiento de ellos allá esté por encima, pues también la gente nuestra dice, oiga, es que también somos capaces y tenemos un talento que está casi que en igualdad de condiciones. ¿Cómo ha sido, digamos, como esas conversaciones del equipo de trabajo suyo cuando están sentados con otras empresas, por ejemplo, con Amazon Web Services? A ver, por ejemplo, nosotros, en mi estilo gerencial, yo lo que hice fue, cuando yo llegué habíamos más de 100 personas y yo no he querido contratar, yo puse el tope en 100 personas y yo no quise contratar más. Es más, uno a veces normalmente tiene conversaciones con otros gerentes y eso, y hay personas que llegan y se ufanan y me dicen, uy, es que yo tengo un ejército de decenas. Y cuando se le acaba el contrato y sigo con otro y sigo con otro, eso me va súper bien. Entonces yo lo miro y yo le digo, ala, o sea, usted, ay no, pues están vivo. ¿Yo qué quise? Yo dije, pongo el top en 100 porque es un número redondo, porque con 100 yo me sé el nombre de todos y me gustaría eso. Y lo que yo quiero es 100, lo que usted dice, que en el barrio digan, uy, ese man, ¿por qué le va tan bien? Ah, porque trabaja en TNS. Entonces, vamos tomando políticas de que sea cómoda la vida acá, que una persona que trabaja acá marque una diferencia. Así como, por ejemplo, cuando mi papá salió de la universidad, trabajó en Ecopetrol y ese era el sueño de todo. Sí. Wow, increíble. Y mi papá renunció a Ecopetrol para crear la empresa. O sea, hizo una locura. O sea, mi- ¿Quieren saber lo que el ingeniero Edgar hizo en Ecopetrol? Porque eso lo contamos en el capítulo 4, con un tema súper importante que tiene que ver con el contexto de violencia que vivimos en Colombia, pero no se los voy a decir, vayan al capítulo 4. sí, pero por ejemplo, hacer eso era un loco. O sea, eso es que ganarse a uno la suegra. Pues, si no está loco, o sea, está. Entonces, por ejemplo, digamos, que trabajar acá, entonces que las personas acá puedan tener casa, puedan tener carro. Por ejemplo, que se inscriban al programa que usted está creando como secretario en el tema, entonces que ellos puedan acceder a estos créditos. Eso es vital, ¿sí? Entonces, con todo respeto a la persona que se gana el salario mínimo, pero acá TNS no puede ser un ejército de salario mínimo. ¿Sí? O sea, acá tenemos que ser, somos 100, tienen que ser 100 gente brillante. Y como gente brillante tiene que ganar bien, estar en billetados. Eso es mi meta. Entonces, en la visión, el otra cosa que cambiamos es que acá el indicador más importante es cuánto facturamos por empleado. Entonces yo digo, yo facturo al año un número aleatorio, $1.000.000. Y si tengo 10 empleados, entonces facturo 500 millones de pesos por empleado, o sea, $100.000 por empleado, 400 millones de pesos. La utilidad, digamos que sea el 50%, son 200 millones de pesos. Entonces yo a usted le puedo pagar 20 millones de pesos al mes. Menos, obviamente, pero le puedo pagar 10 millones de pesos al mes. Bacano, ¿sí? Pero si yo estoy facturando $1.000.000 y tengo 100 empleados, estamos hablando de algo de $10.000, ¿no? O sea, usted puede, o el que está ganando más de 5 millones de pesos, usted le debe a la empresa porque está chupando más valor de lo que. Entonces, ese es uno de los indicadores claves y entonces
acá tiene que haber un talento excepcional y lo que estamos pidiendo es eso. Entonces yo llego acá con esa premisa y ha sido duro porque, por ejemplo, digamos, ahí usted tiene la pregunta, entonces, ¿contrato juniors o no? Sí, porque si son solo 100 personas y usted va a hacer el proceso de escuela, por ejemplo, con Campusland, sí conoces Campusland, ¿no? Listo, Campusland me dice, venga, contráteme gente, el conflicto y todo eso, por ejemplo, para tener ACH yo tengo que tener todos los protocolos de seguridad de la información y de SARLAF. Entonces, cuando me hacen el estudio de seguridad a un muchacho que en el polígrafo me dice que ha raspado coca, que la familia tiene nexos con la FARC, todo eso, me saltan todas las alarmas y a mi ACH me va a decir, epa, ¿usted qué está haciendo, señor? Entonces, bueno, me toca hacer anotaciones y decirle, estoy tratando de hacer un cambio. Estoy tratando de hacer un impacto en la región, porque si a este muchacho no lo saco del ciclo de raspar coca, pues, ¿qué estamos haciendo? Entonces, son todas esas políticas gerenciales adaptadas a que estamos en el catatumbo, ¿no? Ahora, después nos sentamos con estas personas y entonces yo llego, por ejemplo, cuando yo llegué, contesté la llamada WS. Digo, vengan, es que llevamos años tratando de contactarlo y nadie nos contestaba en teléfono. Yo, pasados, de aquí para adelante mi responsabilidad. Ok, listo. Yo me fui para Bogotá a reunirme con ellos y entonces, una cosa que no le cabe en la cabeza, yo llegué y, buenas, soy Giovanni Leal, vengo de TNS, ¿usted es de TNS? En AWS en Bogotá. Sí, miren, él es de TNS y todo el mundo en AWS. ¡Ay, increíble! Usted es de TNS y yo. Uno en un pueblo olvidado de Dios, en AWS, increíble. Yo, sí. No, la verdad es que nosotros llevamos años tratando de contactarnos con ustedes. Ustedes son el consumidor más grande de nudo de todo norte de Santander y nunca habíamos tenido una conversación con ustedes. Ustedes no nos han recibido una asesoría. No sé ustedes cómo implementan sin llamarnos. Honestamente pensamos que por la zona roja usted era un lavadero de plata. Yo, ok, mire, les tenemos todas estas ofertas comerciales, todas estas asesorías de todo lo que ustedes han gastado con nosotros. Y yo, ok, entonces empezamos a aprovechar esto. Ahí los muchachos súper contentos porque, por ejemplo, una forma de retener talento tampoco es solo sueldo, es que usted crezca como persona. Entonces, bueno, venga, cursos de AWS, pues todas las capacitaciones, cómo hacer las cosas bien, ahora sí, porque habíamos hecho las cosas y que funcionaran, pero no las estábamos haciendo bien. Y entonces yo les decía a ellos, se van a dar cuenta que nosotros sabemos más que los de AWS, porque la gente me decía, y uno se tiene que aguantar eso. Ay, mi sueño es ir a trabajar a Amazon. Y usted, muérdase la lengua porque usted no tiene una empresa con el prestigio de Amazon y decirle, bueno, chino, sí. Por ejemplo, yo me traté de traer una muchacha que trabaja en Truora. Le termino la idea. Yo me traté de traer una vendedora de Truora y le doy números. La vendedora de Truora, bueno, no le doy números. A ver, se estaba ganando X. Y yo, X lo puede ganar acá. yo le ofrecí 2X Okay. con opciones de crecimiento, porque es una persona, ella trabaja acá en Cúcuta remota, ¿sí? Y yo le ofrecí 2X. O sea, yo le dije, venga, y es más, usted se me vuelve mi jefe de equipo. Usted no es jefe de equipo, se me vuelve mi jefe de equipo, usted va a liderarme 12 personas, usted la verdad, no solo por los contactos, sino por la calidad de profesional que es, tal. Se me demoró 2 semanas diciéndome, y me dijo, no. Y le dije, listo, no hay problema, explíqueme por qué no. Y me dijo, Estaba doblando el salario y le dijo que no. exactamente. Me dijo, yo le dije, bueno, ¿por qué no? Porque tu hora es tu hora. Entonces yo, ve la importancia de tener una visión o... Hagamos una pausa acá porque es que Truora es Truora y lo quiero colocar entre comillas porque Truora no creo que tenga 5 años de existir. Y si acaso tendrá 5 años. Entonces, ese que Truora es Truora tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con los cofundadores. No hay solamente uno, hay 3 o 4 cofundadores, pero puntualmente vienen de ese ecosistema muy startupero. Truora es una empresa de tecnología, es una startup, nació, tiene su semilla en Cali, pero hoy en día operan en México, operan en Colombia, operan en diferentes países, están abriendo en Estados Unidos y esa computeña está ahí. Yo le quería preguntar, más que por ella puntualmente, si era como las conversaciones suyas
con personas como ella o cualquier otro amigo que está vinculado con el mundo startup para poder hacer como esa analogía con la cultura nuestra de la ciudad y con la cultura de una empresa como la suya. Cuando usted conversa, usted dice, pucha, ¿por qué me dice que no? ¿Qué tienen ellos? Y lo que yo veo en Truora, que para el que no conoce, tienen un podcast que se llama El Mundo Truora, muy interesante, lo recomiendo. No tiene nada que ver conmigo, pero lo recomiendo. Y se introducen, ojalá que los pelados escuchen este podcast de Truora. Ellos le han invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, no solamente recurso económico, sino también recurso de tiempo y dedicación a la cultura. Y para mí es clave. O sea, eso es, o sea, acá yo no programo, acá no, uno tiene que, y eso es lo que hicieron mis padres conmigo, o sea, la importancia de los símbolos, la importancia de lo que usted habla, y todos tienen que tener por ejemplo, una de las cosas que hicimos acá es, acá ya no se ponen letreros de estamos contratando. Somos 100, entonces los puestos son contados. Entonces, acá no se pone que estamos contratando. Acá, si una persona va a venir a trabajar acá es porque primero alguien dijo, yo la recomiendo. Y segundo es porque esa persona es excelente en lo que ya hace y nos va a costar dinero. O sea, tengo que asumir eso. Entonces, nos va a costar dinero, pero esa persona está ya siendo excelente en donde hace y va a venir a jugar un rol. Pero, Vio, una pregunta. ¿Será que su misma amiga de Truora, que ya le dijo no a la propuesta formal de TNS, quiero ir al spin-off? El día que usted mañana, en un mes, en un año, diga, voy a crear una empresa que va a ser este marketplace que yo le digo como empresa nueva, cuando esa empresa que nace desde su génesis tiene ese mindset startupero y esta pelada puede llegar a decir, yo tengo algunas acciones, yo tengo opciones en acciones, en fin, cree que ahí le podría sonar porque ya viene de nacer, o no sé si nacer, pero sí viene de una cultura startupera donde posiblemente, no sé en qué momento entró la compañía, pero los que entraron en una etapa temprana tienen opciones en acciones. Sí. Y posiblemente personas como ella le motiva embarcarse como en este riesgo de crear algo desde cero. Y lo otro es que Cúcuta pues requiere más de ese estilo porque de lo contrario crear ecosistema no va a llegar. O sea, es que el tema de las acciones, para mí es tan, por decirle así, yo ni siquiera tengo acciones en TNS. Claro, pero TNS tiene una génesis hace 30 años o un poquito más. Yo me refiero a una nueva empresa que nace en el 2025 o en el 2026. Pero hay principios buenos. O sea, que sea viejo no quiere decir que sea malo. No, pero me refiero, hay una serie en Netflix que la vi anoche con mi esposa, mexicana, se llama Nuestros Tiempos, y es ahí medio chistosa. Es un viaje en el tiempo, son unos doctores en física que en el año 65 viajan en el tiempo y caen en el 2025. No voy a hacer más spoiler, pero el punto es que al final son los tiempos, o sea, los tiempos de hoy. Que ahora para motivar a la gente tiene que darle acciones. No, solamente que, a ver, el mercado compite y fíjese la experiencia, ¿sí? O sea, la empresa seria, digámoslo así, con un traje serio TNS, para su amiga, aunque le ofreció le ofreció un pedazo de pastel muy tentativo, ¿cierto? Con el salario, aún así la pelada dijo que no. Sí. Pero de repente usted mismo, pero con una propuesta incluso de menos plata, pero ya no en TNS, sino en algo nuevo, de repente ella cambia la respuesta. Estoy especulando. Sí, yo creo que ahí mi falla, porque siempre que pasa algo uno tiene que decir, ¿cuál fue mi falla? Mi falla es que yo no supe vender la empresa. Yo no le supe vender la visión de TNS. Era apenas yo estaba tomando la rienda, ¿sí? Ahí yo creo que radica la falla. Ella en serio se ha personado, y por eso es que es atractiva para mí. Se ha personado realmente de su compañía, o sea, esas son las personas que usted desea. Entonces yo no supe transmitirle eso con lo que nosotros estamos haciendo y para dónde vamos, porque nosotros lo importante es que uno de los ejercicios mentales que hacemos nosotros constantemente es
¿qué empresa llegaría o qué movimiento haría una empresa para matarnos? Y nosotros tenemos que hacer ese movimiento antes de que lo haga alguien. O sea, nosotros tenemos que ser nuestro mismo verdugo, ¿sí? Y constantemente, por eso es que constantemente le estamos diciendo a los clientes, no, ya no haga esto, ahora haga esto, tenemos esta nueva versión. No, 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 yo me quedo acá. Entonces, pues por lo menos usted los dice, bueno, van a quedar en nuestro producto, hay una resistencia, o vemos qué es lo que lo haría moverse para otro lado. Yo creo que la falla mía radica en eso, que no tenía una visión que ahorita es la que hemos estado construyendo. Por ejemplo, yo me senté a hacer un documento que es las 10 cosas que yo espero que tenga una persona que trabaje aquí, y eso es lo que porque, por ejemplo, Amazon lo tiene, ¿no? Los 14 principios de los Amazonians, y eso va construyendo la cultura, eso va haciendo. em, Sí, yo creo que hay el error. En el tema de las acciones, a ver, puede ser polémico. Para mí las acciones son un contentillo. Yo he trabajado con gente que tiene acciones, y es bonito pensarlo, pero yo he trabajado con gente que tiene las acciones, pero se puede hacer un vesting a 3 años. O sea, eso no son acciones. Le doy acciones, pero usted, por ejemplo, cuando salga de la empresa, tiene que vendérmelas a un precio estipulado en la firma de contrato, ¿no? Entonces, entonces, Claro, pero pues porque son seguros también si sale antes de un cierto límite de sí, tiempo. o como también eso es lo bonito de haber trabajado en otros lados y tener la experiencia, ¿no? Yo vi una empresa en donde la persona agarró, firmó contrato, trabajó un mes y le dieron un pote, o sea, un pote de acciones son como 5% de la empresa, eso es una locura, ¿no? Y el loco renunció y se quedó con 5% de las acciones y estaba trabajando en otro lado y nadie le tenían que responder a él por una mala negociación. A lo que voy es, Jessica no dejaría que pase eso. esa es una de las magias que tenemos. Una de las cosas que yo miraba cuando viendo corporativo, porque uno se asesora con abogados, em, ellos decían que una empresa para suceder y que le vaya bien, tiene que tener un líder y uno solo. Entonces esto no puede ser una democracia. Entonces hablaba con ellos y me decían, ala, usted mira y las grandes cosas que se han hecho en la humanidad se han hecho en dictaduras. O sea, la muralla china no se hizo porque se sentaron a pensar a ver qué hacíamos. Eso fue un loco que agarró y lo sacó adelante. ¿Sí? Entonces, las empresas son dictaduras. Yo sé que son dictaduras. ¿Por qué? Porque pues, al jefe ni le preguntan y el touch va y hace una embarrada o la saca del estadio solo. ¿Sí? Entonces, está bien que tenga unos buenos asesores, pero es una dictadura. Entonces, yo creo que una de las cosas acá es honestidad y acá este tema de que póngase la camiseta, que esto es de todo, no, 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 parcero. Usted tiene su familia, usted tiene su núcleo de familia, su proyecto de vida. Acá lo que usted vino fue a ganar plata. Y yo le voy a dar la plata en forma de sueldo. ¿Sí? Sí, le voy a dar unos beneficios para estabilidad, todas estas cosas, proyectos sociales que estamos trabajando para que poco a poco, no los quiero decir porque no me quiero comprometer, porque todo puede cambiar, pero la idea es que tenga una estabilidad tremenda y gane un billete bueno y ese sea nuestro contrato, no social, sino laboral. Entonces, ese es el modelo de Netflix. Y Netflix ha traído de los mejores talentos porque Netflix no se pone con esas huevonas billete. Si usted va a trabajar en Netflix, se va a volver millonario en Estados Unidos con sueldo. Entonces, eso es yo lo que quiero aspirar. Puedo estar equivocado, pero por lo menos es algo que en teoría con honestidad no deberían haber malos entendidos al final del camino, que siento que pueden haber con ese tema de acción y todo eso. Si uno pensara en hacer la piscina mucho más grande a nivel de empresas nuevas creadas en tecnología, pues la probabilidad más alta debería salir de la gente que trabaja en tecnología. No quiere decir que el que no trabaja en tecnología no pueda crear una empresa de tecnología, pero es menos probable. Me refiero a que una persona que trabaje con usted o en otra empresa de la ciudad de tecnología y que tenga ese espíritu emprendedor, pues es más probable que esa persona salga y genere un emprendimiento nuevo. Ojalá que no sea haciendo lo mismo, canibalizar donde está. Es un tema pero quiero enfocarme más en que lo haga porque viene de una escuela donde dice, quiero emprender, no es para todo el mundo, es arriesgado, es muy difícil, pero puede haber un porcentaje pequeño, el 10% que lo haga. En esa visión de mediano plazo, de aquel 2030, ¿cómo ve a la ciudad? O sea, ¿cree que la ciudad, en esa construcción de ecosistema en la que estamos, ¿sí?,
vamos creciendo, de pronto a un ritmo lento, pero vamos creciendo, o estamos estancados. ¿Cómo ve la ciudad en cuanto al ecosistema de tecnología? En la parte de tecnología. Sí. Pues la tecnología no es ajeno al sector, a todos los demás sectores, porque la tecnología la llaman para dos cosas. Cuando está normal, no la llaman. Acá nos llaman es cuando sobra dinero o cuando estamos desesperados. Ahorita la gente está muy desesperada. Sin tocar temas políticos y todo eso, usted ha visto una contracción en la economía grandísima, ¿sí? Nosotros lo vemos por múltiples indicadores, por lo menos los indicadores a pesar de que la inflación sube y todas esas cosas, los recaudos de las entes municipales ha bajado, ¿sí? Y eso es relacionado directamente al ICA. El predial sí es ley, ¿no? El predial se recauda por lo que sea, pero el ICA sí ha bajado muchísimo. Entonces, ha habido una contracción. La contracción que hace que los empresarios nos busquen a nosotros para solucionar cosas con menos. O sea, buscan a la tecnología como a mí me cuesta tanto hacer esto manualmente, eso. Yo no veo un futuro muy disruptivo en tecnología acá. O sea, los jugadores de acá somos poquitos. Yo siento que hay una TNS mafia, como usted dice, Rappi Mafia y todo eso, pero es cultural. O sea, yo digo que lo que nosotros nos ha frenado como cucuteños es esa cultura que tenemos, con todo respeto y siendo cucuteño. Esa cultura de que yo veo que a don Pepe le está viendo bien con la ferretería y le pongo la ferretería al lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la TNS Mafia no se dedicó a salir a hacer las cosas, sino se dedicó a salir a tratar de comer clientes. Entonces, ese es el diferenciador. Y, por ejemplo, mi papá dice, yo nunca tuve desamores, porque mi papá pues corrió por la fortuna de conocer a su amor a mi señora madre muy rápido. Él dijo, yo no tuve desamores en mi vida sentimental, yo tuve desamores con empleados. Esos han sido mis roturas de corazón. Que yo confié en alguno. Entonces, por ejemplo, algunas personas salieron y dijeron, Inge, voy a hacer este complemento a TNS, lléveme pegado. Y él, claro, lo llevó a todos los clientes de él, haga su modulito, y cuando se volteó a mirar, ahora también vamos a tratar de hacerlo de TNS. Entonces él, eso es lo que él me dice que han sido sus desamores, y él, eso es lo que me ha enseñado a mí para que yo no tenga que vivirlos. Entonces, la cultura de nosotros tiene que ser más allá. Entonces, por ejemplo, digamos, TNS ahorita es el facturador más grande en el sector a nivel norte de Santander. ¿Cuál es el segundo? Widi. ¿Sí? Widi es, si me permito y me doy la atribución, TNS Mafia con Javier, ¿sí? Que era uno de los ingenieros de acá, salió y creó la tecnología. Widi no es el mayor facturador, pero si usted mira los años que tiene Widi y la facturación que tiene, técnicamente nos ha pasado. No nos ha pasado, pero la proyección que tiene es excelente. ¿Por qué? Joven, 10 años, 11 años. Pero adoptó las tecnologías y está haciendo su propio camino. Y cuando nos encontramos, los dos nos aportamos. Cuando ellos utilizan el API de nosotros para diseñar una página web, con el kernel contable de nosotros, nos va súper bien. Hay otros casos acá como Wepi, no sé si lo ha escuchado. Nos aportamos, pero nos respetamos. Entonces yo creo que si queremos que esto crezca, tenemos que cambiar esa cultura de que no nos dé hambre con el plato del otro, esas cositas. Entonces yo soy honesto, o sea, yo no me Maqueta, de pronto evitar mirar el plato del vecino, sí. Creo yo que también es cultural, y lo voy a decir acá porque a ver si están de acuerdo conmigo o no, tanto Giovanni como los que acá están escuchando, y es un tema de mentalidad. Si la mentalidad mía es el mercado de Cúcuta o área metropolitana, pues somos un mercado muy pequeño. Pero si la mentalidad mía es el mercado de Colombia, pues se me amplía mucho más el mercado. Pues Colombia es muy grande, pues, grande relativo, pero digamos que en algún momento yo tenía un emprendimiento y yo cuando hacía mi pitch, yo decía, quiero ir a las ciudades medianas de América Latina. Porque yo decía, ciudad mediana de América Latina. Y en ese sentido, yo podía agarrar el mapa latinoamericano y agarraba ciudades entre 200,000 y 1,000,000 de habitantes, y yo decía, yo voy a ir a estas. Claro, ese era el plan, ¿no? Hacer la lista, hacer el modelo de negocio, esa es la parte sencilla, ir a implementar la parte jodida.
Pero entonces la mentalidad mucho más grande me permitía pensar, si yo voy a estar en la ciudad mediana, yo voy a estar en Valledupar, yo voy a estar en Ibagué, yo voy a estar en Neiva, etcétera, etcétera. Yo agarraba a México y yo decía, yo voy a estar en tal, en tal, en tal, en fin. Entonces, esa mentalidad, creo yo, pequeña, pues es la que nos hace canibalizarnos el plato de comida. No sé qué opinas al respecto. También el tema sí, sí, es la mentalidad empresarial, es la mentalidad empresarial. Tenemos que cambiar eso. Aspiro que nosotros seamos un jugador en donde si tenemos bien el camino bien definido, no nos vamos a meter en todas o sea, que a veces lo llaman, venga, es que fulano tiene una necesidad de software y necesito que usted la haga, entonces yo me voy a poner a hacer, no sé, software de análisis de predictor de peso de ganado con inteligencia artificial. Y digo, no, pero yo sé quién lo puede hacer y cuando vaya a indexar ya para el degüello en la gobernación, yo le tengo el kernel, o cuando vaya a indexar eso contablemente para hacer las predicciones de consumo, yo voy. Pero entonces nosotros ya tenemos nuestra línea labrada. Sí, tenemos que, yo no soy optimista, espero nosotros aportar nuestro grano de arena con esto de tener excelentes profesionales, pero no soy optimista en el sector. Bueno, aquí con respecto entonces el talento joven formado en tecnología que se pueda vincular remoto, como el caso de su amiga, Sí. no solamente con una empresa de otra ciudad de Colombia, sino con otra empresa de otro país. Sí. O sea, imaginémonos que un cuputeño, puede ser que esté pasando y no lo conozca o no lo conozcamos, hoy en día trabaje con Netflix, ¿sí? Sí. Que si no pasa, es probable, sí es probable, talento muy bueno, manejando muy bien inglés y es probable. No, o sea, hay programadores colombianos, le aseguro que los programadores colombianos tienen igual o mayor nivel que los americanos y por eso nos buscan, porque también estamos dentro de la misma franja horaria, somos muy superiores a Pakistán, a India y no nos tienen que... Más caro que Argentina, pero... ahí es la competencia, el argentino es la competencia. Y también no tienen que lidiar con el tema de que nosotros no rezamos 5 veces al día, todo eso, porque es que las grandes BPO son allá, ¿no? Pero sí, pero Argentina sí es un competidor muy grande y el dólar le sirve mucho más allá. Ya para cerrar, aquí podríamos seguir conversando. Giovanni, muchas gracias por su tiempo. Pero en esa base de clientes tan importante de TNS y además que han crecido casi que en paralelo, han crecido los clientes y ha crecido TNS, pues los conocen muy bien, ¿no? Yo tengo acá una propuesta con este podcast y es poder identificar la cómputa emergente, casi que dibujar el mapa de la cómputa emergente. Tomando entonces la base de clientes, háganos un pequeño esbozo, un pequeño dibujo así en el aire de cuál es esa cómputa emergente que usted ve reflejada en su mapa de clientes. Ahorita hay, o sea, lo que usted dice, uno se sienta con los gerentes. Ahorita viene una generación muy interesante de personas que traen ideas de afuera, ¿sí? Que quiere crecer pero prudentemente. Entonces, por ejemplo, ahorita que son épocas de vacas flacas, porque lo son, están invirtiendo y están comprando. Em, Estas épocas de vacas flacas están preparándose para cuando venga la bonanza de tener la capacidad de abastecer. Esa yo creo que va a ser la Cúcuta emergente, una Cúcuta productiva, una Cúcuta que nosotros tenemos unas limitaciones geográficas tremendas. O sea, a nosotros, si no producíamos la mayonesa, que por ejemplo clientes excelentes que tenemos acá que producen, digamos, mayonesa, a usted siempre la tarta le iba a salir agria, porque la mayonesa siempre venía de un camión a Solía de Bogotá. Pues, ahí está, esa es la magia, o sea, una Cúcuta productiva que los retos que son geográficos los tome como aprovecharlos. eh, Ahí yo creo que es donde va a estar la magia. Y ahorita hemos visto personas, ya nos cambia el chip, que ya no se nos hace raro ver a una persona con una casa de, no sé, miles de millones de pesos y decir, es que él es el dueño de tal cosa. Es que o él trabaja en tal lado, él es el gerente, ni siquiera es accionista. Sí, porque eso antes era inviable, ¿no? Sí, sí, y no tiene acciones, no tiene acciones. O él es el gerente de tal empresa, no es accionista, pero le va muy bien. Por ejemplo, las cooperativas arroceras. Los gerentes de las cooperativas arroceras les va muy bien y están haciendo un trabajo excelente. O sea, les llega a empresas como de uno y le dice, le compro todo y le dicen, no, gracias.
me va bien. No, porque usted me va a imponer. No, señor. Entonces, tenemos un muy buen prospecto, pero ¿por qué? No por las condiciones de mercado, no todo eso, sino porque hay personas que ya están cambiando la cultura de cómo hacen negocios, de no joderse en el otro, de que realmente quiere ver que sus colaboradores progresen. Todo, o sea, si Cúcuta va a cambiar, no es porque elijan un presidente, porque elijan un alcalde. Cúcuta va a cambiar el día que nosotros veamos nuestros errores y empecemos a cambiarlos. Empecemos a tener paciencia cuando el celador está en el baño y no agarremos a pito en la portería. Seamos empáticos. Entonces empecemos a hacer eso, que a mí no me gustaría que el otro agarre mi negocio. Todas esas cosas vamos a mejorar, es cuando hagamos eso, y ahí es donde va a llover la plata, cuando le dejemos dar prioridad a eso también. Entonces, yo siento que ese va a ser, y yo lo veo por buen camino, por un grupo de personas que está haciendo bien el trabajo, y ojalá no se pierda, porque somos la ciudad del que fue bueno, ¿no? Somos la ciudad que hubo el ferrocarril, ¿no? Somos la ciudad que fue el donde se firmó. Con este podcast es, si bien eso existió, pero es reconocer, digamos, las ventajas de hoy, ¿sí? Y tomando prestada la definición de Alejandro Salazar de estrategia emergente, en su modelo de estrategia emergente, él tiene dos conceptos, tiene varios conceptos, hay dos que me gustan mucho: el hard choice, la decisión dura, la decisión difícil, y el breakthrough, porque básicamente un hard choice conlleva a un breakthrough, ¿sí? O sea, a romper algo para poder pasar digamos que ese paradigma que no lo deja a uno atravesar, entonces hay que romperlo. Y en ese sentido, pues no le voy a preguntar cuál es el breakthrough en Cúcuta, pero sí de pronto ese breakthrough que el mismo Alejandro dice, la respuesta no la tiene una persona. ¿Cuál va a ser el breakthrough? No lo sé, pero emerge en una conversación. Yo dice cuál es el proyecto. Cuando la gente se canse de tener miras entre saber a mí. Claro, pero entonces, eso que usted ya lo había dicho, y qué bueno que lo repite, porque para poder romper ese paradigma, debo crear más valor, que es un tema que yo decía hace poco con respecto a esta reforma laboral que se está debatiendo y ya la vemos encima, y es que el empresario paga mal porque quiere pagar mal. Mi punto de vista es que la mayoría de los empresarios no son tiranos. Pueden haber uno que otro mala clase, seguramente, como todos los dedos de la mano no son iguales, pero creo yo que la mayoría son buenas personas. Están haciendo algo muy difícil, que es generar empleo. Pero si el empresario logra crear valor, va a poder pagar mejor. Porque el término de intercambio, yo le decía esto y lo cierro para escucharlo. Yo estaba en Silos, Sí. municipio de Silos, al lado de Pamplona. Y yo le decía a los pelados que estaban por graduarse de 11 en ese momento en el colegio, ¿qué hacen sus papás? Cultivan durazno, recogen durazno, venden conservas de durazno. Entonces, cuando ese muchacho de 17 años, 18 años, quiera comprar un iPhone o quiera comprar un computador, pues va a requerir muchísimas conservas de durazno para poder comprar ese iPhone. Pero si buscamos generarle un valor al producto, de repente requiere menos. Entonces, un poco para mí la mirada es cómo logramos una de dos, o agregarle más valor a lo que hacemos, o entonces mercados más sofisticados que nos permitan hincharlos mejor y que nos paguen más. Porque si el diferencial mío es un commodity, pues al final yo voy a ser un tomador de precios y no voy a colocar el precio en el mercado. Un poco esa es mi postura. Sí, pero, o sea, usted ha visto, usted se ha sentado con personas que llegan en la Prado con el Rolex y no tiene una persona que se gane más de 2 salarios mínimos en toda la empresa, la que le dio todo eso. Eso es un cambio cultural. Entonces, ¿cómo es la única forma que un recogedor, que una persona de la empresa de duraznos, pues que deje de pagar recogedores de duraznos y empiece a pagarle a ingenieros que automaticen una fábrica de conservas? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si nosotros aspiramos que una persona haga todo ese trabajo y le multiplique por 10 su productividad y usted no le quiere pagar por 4, por 5, ahí es, ahí es. Entonces el mensaje sí es, yo sé que es difícil, pero busquemos, o sea, ahorita va a haber gente que va a ver esto y va a decir, yo ¿por qué le tengo que pagar a una persona 10 millones de pesos? O, por ejemplo, yo me he sentado con gerentes y es muy bonito. Me dice, él se gana más que yo. Y lo dice con orgullo. Ese empleado mío se gana más que el gerente, más que el dueño gana. ¿Por qué?
Es que él trae un aporte de valor increíble, fabuloso. Entonces, ahí está o sea, queremos excelente talento, pero no lo vamos a recompensar, ¿sí? Y acá lo exigimos. O sea, acá no es que lo pague, ay, no, estamos repartiendo plata. No, no, acá hay una exigencia tremenda, la responsabilidad es tremenda. El recaudo de las arcas del municipio, de cientos de municipios, una responsabilidad tremenda, pero se le va a ver recompensado por eso. Entonces, la idea es esa matemática y ahí es donde nosotros, retenemos talento. Le exigiríamos a las universidades que nos den un talento excepcional porque lo vamos a pagar bien. Y va a haber el pensamiento de, por ejemplo, acá se acabó la conversación, acá no existe, gracias a cultura, la de que viene la persona acá a mi oficina y me dice, ay, súbame el sueldo. Bueno, me puede venir a decir, pero acá me vienen a decir, le tengo esta propuesta, estamos generando tanto por esto. Entonces, si esto genera ahora tanto, a mí me sube a tanto. O estamos pagando tanto por esto. Yo tengo una forma de que vamos a eliminar ese proveedor, lo vamos a hacer interno, entonces usted le estaba pagando tanto al mes, usted le está pagando 20 millones de pesos al mes. Pues a mí me podría subir unos 3, 4 millones de pesos, tal. Parcero, hágalo. Pero acá la conversación de que llega una persona y dice, Inge, es que yo llevo 10 años trabajando acá y no me han subido el sueldo. Y yo le digo, venga, ¿usted no le da pena? Lleva 10 años acá y no da una idea buena, parcero. No le da pena. Bueno, entonces ahí es donde es la magia y yo creo que esto en los años que me quedan por dirigir esto va a llevarnos al siguiente nivel. Gio, para cerrar, imagínese conversando con Jessica, su esposa, sobre el futuro de Aurora o si vienen más niños o niñas de la familia, ¿no? Sí. Y que la conversación sea como nos quedamos en Cúcuta y no nos vamos, ¿sí? Mucha gente ha tenido la posibilidad económica, material, y los hijos están por fuera porque piensan que están mejor por fuera. ¿Cómo digamos cuál debería ser esa conversación entre empresarios para que los hijos de nosotros deseen, tanto nosotros como ellos, permanecer en Cúcuta? Pero Cúcuta es bueno para venir a asentarse como familia. Y pues nosotros vivíamos en Bogotá y yo trabajaba con personas que eran mucho mayores que yo, que eran mi mismo rango, pero todos andaban sin hijos. Y a mí me desilusionó muchísimo eso por ciudad. O sea, imagínate una ciudad que no tiene hijos. O sea, es una ciudad egoísta o que no tiene esperanza. Entonces, eso fue uno de los decepciones mías con Bogotá. Entonces, el tiempo que usted le debía dedicar a sus hijos lo dedicas al tráfico. Por eso no por eso nos vinimos a ir a Cúcuta, pero queríamos asentar familia y vimos que el proyecto de vida era compatible con el proyecto que estaban proponiendo mis papás de esto, entonces lo hicimos. Ahora, para hacer su carrera universitaria, todo eso, yo siento que Cúcuta no es una ciudad atractiva para eso. O sea, Cúcuta no le expande la mente a uno. Y está bien, o sea, usted no puede ser todo. Entonces, nosotros debemos ser una ciudad mediana excelente para asentarse. Usted no debe ser bueno para todo. Entonces, tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar que, digamos, para sentarse rico, que no es malo los apartamentos, pero para sentarse rico, tener una casa. Que pues todos que tenemos hijos queremos que tengan un patio. Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Cómo, por ejemplo, usted como secretario de Vivienda, cómo hacemos para que Cúcuta siga siendo una ciudad de casas? Es difícil, lo entiendo. Pero entonces, digamos, antes vivir en el anillo vial era una locura, pero los carros se volvieron buenos, los carros se dejaron de dañar, los carros ya... Hoy en día uno pensaría cómo dar una ciudad policéntrica si no un solo centro. En esa medida que la ciudad sea policéntrica, pues le doy mejor calidad de vida a mis habitantes. Algo así. Por ejemplo, el problema de Bogotá grave es que el centro de Bogotá o los lugares donde trabajan es feo para vivir. Ese es el grave. En Estados Unidos no pasa eso. En downtown usted ve los apartamentos también buen precio. Entonces tenemos que cuidar eso. Que nosotros no nos volvamos una ciudad de desplazamientos. Porque en Bogotá usted dice, no, es que vivo lejos. No, yo vivo a 5 kilómetros y me demoro 1 hora. Entonces, esas son las cositas que tenemos que cuidar para que sea un buen lugar para retornar. Que digamos, usted haga su experimento como profesional joven,
afuera, vaya y hágalo. O sea, yo me alegro de haber hecho eso, sí, de haberme expandido un poco la mente, y constantemente uno lo tiene que hacer. Uno tiene que viajar, no, sino para expandir la mente y para darse cuenta que uno se puede creer la gran cosa y uno viaja y usted sabe que no vale, no importa nada, ¿sí? O sea, entonces uno tiene que hacer eso. Em, entonces lo atractivo de nosotros puede ser es que es la ciudad para venir a retornar, a traer su capital, a hacer empresa, hasta ver tranquilo. Entonces ese puede ser la apuesta, y como Manizales, por ejemplo, eso era Bucaramanga y Bucaramanga lo está perdiendo. Entonces toca cuidarlo y esas pueden ser las políticas. Yo lo veo así. Gracias por estar ahí, Cúcuta. Hombre, Muy bien. a usted.